Bueno, a todo esto, cuando son las 9:53, hace unas semanas comenzó el otoño, sin embargo, aún se siguen registrando altas temperaturas en el país, como hoy día que se esperan 30 grados acá. Para conversar sobre la proyección sobre este fenómeno, nos acompaña Patricio González, académico del Centro de Investigaciones y Transferencias de Riego de la Universidad de Talca, quien ya lo tenemos ahí telemáticamente, y le agradecemos por acompañarnos en esto que ya no parece otoño y tampoco parece primavera. Parece que, Patricio, que cada vez se están definiendo menos las 4 estaciones. Gracias por acompañarnos en esta mañana de día domingo. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Como tú dices, era previsible, ¿eh? El cambio climático va a traer cada vez veranos más cálidos. Por ejemplo, en la región del Maule tuvimos casi 35 grados a inicios de noviembre, 33 grados en promedio en febrero, cuando lo normal son 29, y marzo, como tú dices, estamos bordeando los 32 grados de promedio, cuando lo normal son 29. Entonces, hemos tenido casi 4 olas de calor. Hay una que ha durado ya casi 15 días, es decir, estaba dentro de lo previsible. Vamos a tener que acostumbrarnos a veranos más largos, a ir perdiendo un poco esta instancia de clima mediterráneo, de 4 estaciones bien definidas, y estamos pasando a un verano que empieza en noviembre, va a terminar a finales de marzo, principios de abril, térmicamente, y un otoño y una primavera de transición de 1 o 2 meses para un invierno relativamente corto, con lluvias muy intensas en corto plazo. Esa es más o menos la perspectiva a la cual estamos derivando entre Santiago y Chillán, que es el estudio que nosotros hemos realizado. Sí, fíjese que si uno le saca una radiografía entre octubre y ahora, a fines de marzo, digamos, estamos hablando de un semestre súper caluroso, prácticamente nos ha pegado el sol todos los días, que pudiera estar dentro de los más calurosos de la historia, ¿o no? Bueno, en el caso de la zona central de Chile, febrero ha sido uno de los más cálidos desde que hay registro, por lo menos en la región del Maule y también en Santiago. Marzo está también logrando un récord de temperatura sobre 32, 33 grados en muchas ciudades. Y eso es, como te decía, era algo previsible. Acuérdate que nosotros estamos en un cambio climático, se han hecho alrededor de 27 conferencias de cambio climático en el mundo, justamente presagiando en estos estudios que esto iba a ocurrir. Entonces, ahora claro, nos damos cuenta porque sentimos el calor, sentimos la baja humedad, sentimos las olas de calor, los veranos ya son muy desagradables, ya no son los veranos de los años 80, los años 70, que teníamos promedio de 32 grados, y esto lamentablemente, Juan Carlos, va a seguir aumentando en el país, porque esto Sí, es pues. irreversible. El último informe de cambio climático del 2014 dice justamente eso. Hay una sobrevivencia humana que hay que evitar porque los golpes de calor, la mega sequía en algunos países, o las grandes inundaciones, o lo que yo llamo los climas extremos. El clima está oscilando de forma muy extrema y eso genera solamente daños. Sí, ¿sabe lo que pasa, profesor? Que antes de la pandemia este era el gran tema, no solo en el mundo, también en Chile, y la pandemia como que nos dio un apagón, ¿cierto? Como que se nos olvidó un poco un tema que está volviendo a reflotar, que es es un temazo, porque yo he escuchado teorías desde que ya la zona centro va a tener el mismo clima que La Serena y Coquimbo, que Ovalle, por ejemplo, que nos vamos a aparecer más, que la vegetación se va a ir perdiendo y que se va a ir corriendo un poquitito ese clima más hacia el sur, que en Temuco va a llover menos de lo que llovía antes. Alguna de las teorías de algo que parece que es irreversible y que parece que va a ser inevitable. Si es una cosa, es cosa de darse vuelta por las casas, la cantidad de personas, por ejemplo, aquí en la zona centro, que han instalado aires acondicionados para tratar de amainar un verano que no da tregua y que eso de las 5 o 6 de la tarde en algunos departamentos es prácticamente insoportable estar. Claro, en realidad, como tú dices, esto era parte de los modelos de cambio climático. En la Universidad de Talca nosotros hemos hecho modelos respecto a las tendencias y lo que estamos viendo es que las temperaturas máximas extremas están elevándose a partir del año 2000 y están decayendo las pluviometrías. O sea, se está formando una especie de triángulo, ¿no? En que por un lado estamos siendo más calurosos y por otro lado estamos perdiendo pluviometría anual. Y eso se está abriendo hacia el futuro. Entonces nos vemos de alguna manera que esto se pueda revertir porque nosotros somos parte de un clima global que está siendo alterado por la contaminación atmosférica desde la era industrial
y nosotros somos parte de este sistema climático a la cual hemos aportado muy poco en la contaminación, sin embargo estamos recibiendo los impactos muy negativos y otra cosa, se han ido acelerando. Por eso nos estamos dando cuenta de que algo malo está pasando en el clima, sobre todo a partir del año 2009, en que empezó esta mega sequía que no nos quiere dejar y que parece que va a continuar, a pesar Sí, del evento El Niño que se dice que va a comenzar. sí, eso, porque eso le quería decir porque hace un par de días salió un estudio súper contundente de partida que somos uno de los países más contaminados del continente, Santiago sobre todo haciéndole la competencia a Lima. Hemos tenido sendos incendios forestales que han ido arrasando con la vegetación en el sur también. Aquí en la ciudad cada vez tenemos más cemento y menos áreas verdes porque como no hay mucha agua para regar, incluso algunos municipios han sacado el pasto que tenían antes y lo han ido llenando con cemento. O sea, el cemento se está comiendo la tierra, se está comiendo el pasto. Entonces el panorama es bien preocupante, profesor, de aquí a los próximos años, si es que la naturaleza no nos da una tregua, y no sé si este invierno, usted me dice que este invierno va a ser cortito, pero no sé si va a ser muy lluvioso. Mira, la pregunta tuya es fundamental porque se ha hecho un debate en la televisión en la actualidad sobre el fenómeno del Niño 2023. Yo he hecho un estudio de cuántos eventos del Niño han habido desde que en Santiago, por ejemplo, empezó la mega sequía, el 2009, que ya lleva 14 años. Hemos tenido 3 eventos del Niño durante la mega sequía, el 2009, el 2014, 2015 y el 2019. Todos esos eventos han terminado con promedios de entre 30 y 40% de déficit de lluvia. Incluso el 2015 fue el evento niño más intenso que se ha registrado en la historia de los años 50, que hay datos. Muy parecido al año 82 y muy parecido al año 97. El año 82 Santiago se desbordó, el Mapocho, Sí, el pues. 97 también se desbordó. El Fíjate 2002 un dato, también. el 2002, claro, exactamente, la quebrada de Macul se activó. Fíjate que el año 1982, cuando no había cambio climático, en junio en Santiago cayeron 270 milímetros. El año 1997, en junio también, cayeron cerca de 280 milímetros, grandes inundaciones. Pero en junio del 2015, con el evento más, el niño Godzilla, como se llamó, gran intenso, en junio en Santiago cayeron 0,0 milímetros, no llovió. Claro. Entonces, algo está pasando que el cambio climático está debilitando el único mecanismo que teníamos para revertir esta mega sequía que era el evento El Niño, lo está debilitando de tal forma que 3 eventos que hemos tenido durante la mega sequía no han logrado revertir el déficit. O sea, quiere Entonces, decir usted, perdón, profesor, por quiere qué este decir usted evento que el niño no va 2023 a ser la salvación, digamos, para este invierno. ya no lo fue? Ya no lo fue. Tuvimos el 2015, el más intenso, casi 3 grados sobre el promedio alcanzó el más intenso. En Santiago terminó con un déficit el 2014 con un 40% y el 2015 con un 35%. Entonces tú me dices, el 2023, claro, hay un fenómeno del niño, todavía no se inicia, hay un 50% de posibilidades, 60% que se inicie a mediados de invierno y termine en abril del 2024, pero yo estimo que no va a ser suficiente para revertir esta mega sequía, lamentablemente, porque es un niño entre débil y moderado. Entonces, no tenemos un mecanismo para revertir esta mega sequía y pareciera ser que el cambio climático lo ha ido debilitando este evento, que era muy sincrónico cuando había eventos del niño del siglo XX. Grandes lluvias, grandes temporales, grandes nevazones, era 90% se explicaba por el evento del niño. Pero 3 eventos del niño dentro de una mega sequía del 2009 a la fecha que no hayan dado resultado de lluvia, a mí me parece muy complicado y muy peligroso, porque era el único fenómeno que nos podía revertir. Y este 2023, que va a empezar tarde el evento, en junio, julio, y todavía en 50-60% de probabilidades que ocurra, pero digamos que vaya a ocurrir, yo creo que vamos a estar en números rojos nuevamente y vamos a terminar con déficit quizá ayuda un poquito más, 10, con un déficit entre el 20 y 25%. Y hay algo que tú mencionaste que es muy importante. Santiago está muy pavimentado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante los inviernos? Llueve muy intensamente, pero en corto plazo. Eso ha sido un fenómeno característico del cambio climático. Llueve 20-25 milímetros en 6 horas, en 24 horas, en 8 horas, y eso genera inundaciones, porque el agua corre por el pavimento, no se absorbe, no hay desagüe de agua lluvia, los pasos bajo nivel son
digamos, lo emblemático cuando hay estas grandes lluvias, y pareciera ser que llueve mucho, pero llueve durante 1 o 2 días y después Santiago va a tener 5 o 6 días de cielo despejado, con mucha niebla, mucho frío, helada. Después va a volver el ciclo otra vez de 1 o 2 días con lluvia muy intensa en corto plazo, y en la suma final la zona central va a terminar, lamentablemente, de acuerdo a nuestros modelos probabilísticos, porque el clima es una probabilidad, vamos a terminar nuevamente con déficit del 2023 y vamos a sumar el año 15 de esta mega sequía. Entonces, hay que tener esa precaución de no generarse tanta expectativa con este evento El Niño 2023, que además es entre débil a moderado, no va a alcanzar una gran intensidad. Sí, y ni siquiera muy lejos del niño Godzilla. Oiga, Patricio, pero vamos a tener que acostumbrarnos de aquí en adelante o desde hace un rato. Yo creo que no le hemos puesto como atención nomás, pero lo venimos viviendo hace mucho tiempo, a que el otoño sea prácticamente inexistente y la primavera también. O sea, pasamos muy bruscamente, ¿cierto?, del invierno a altas temperaturas prácticamente sin término medio. Mira, eso es cierto. Nosotros hemos hecho un estudio de los años 1920, las temperaturas máximas, por ejemplo, y hemos notado que el verano en la zona central está terminando térmicamente, no astronómicamente, térmicamente a principios de abril. O sea, marzo es un mes más de verano. Incluso ha sido hasta más cálido que febrero. Y el otoño es prácticamente abril y los primeros 15 días de mayo, y luego viene un invierno que dura hasta mediados de agosto, que es relativamente corto, es relativamente cálido, con lluvias muy intensas, pero en corto plazo, y no con los grandes temporales. Y la primavera también está empezando septiembre hasta mediados de octubre, térmicamente, porque ya en la segunda semana, tercera semana de octubre, empiezan las temperaturas sobre 30 grados. Estoy hablando de la zona central entre Santiago y Chillán, sobre todo Talca, Ñuble, Biobío, que ha sido bastante cálida. Entonces, las estaciones intermedias, otoño, primavera, se han ido concentrando, se han ido absorbiendo por estos dos grandes núcleos, que son el verano muy largo y el invierno, que se ha ido reduciendo a prácticamente 3 meses y medio, quizás 4, y que el otoño se está asociando, ¿no? Con el invierno. Ya no hay una distinción clara entre las estaciones. Por eso la gente todavía siente calor y va a seguir sintiendo calor hasta los primeros días de abril. Entonces, eso afecta a algo que es a la agricultura, por ejemplo, ¿no? Que es muy dañino, no solamente por la falta de agua y nieve, sino que también los cultivos se tienen que adaptar a un clima que yo llamo semiárido cálido, y estamos dejando atrás un poco el clima mediterráneo que nos acompañó por más de cientos de años. Sí, pues oiga, está difícil el panorama. Patricio González, académico de la Universidad de Talca, nosotros le queremos agradecer por haberse tomado estos minutitos con Televisión Nacional de Chile para hablar de un temazo, y vamos a seguir hablando seguramente los años que vienen. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Juan Carlos. Y un datito para los agricultores. Cuando el evento El Niño empieza en julio y aborda la primavera, normalmente llueve en primavera, en octubre y noviembre, y eso puede complicar a los agricultores porque aparecen enfermedades fungosas en la viña y en los frutales. Así que hay que tener mucho ojo, porque puede haber precipitaciones con calor en octubre, noviembre, y eso genera hongos, y como ocurrió el año 97. Así que es muy complicado que haya aumento el niño a veces, ¿eh? Puede traernos más daños Perfecto. que beneficios. Así que te agradezco a ti, Juan Carlos, por este dato, y que la prensa se siga preocupando del cambio climático como lo hizo del 2019 hacia atrás, porque ustedes generan opinión y generan respuestas políticas, que es las que faltan en Chile. Sí, además, muchas gracias, Patricio. Que tenga buena mañana. Gracias. Igualmente, que estén bien.